Tutio envía un saludo afectuoso a todos los espectadores. Desde lo más profundo del corazón, Tutio les desea un nuevo día lleno de energía, alegría y la mejor de las suertes. Hoy vamos a adentrarnos en un nuevo capítulo cargado de tensión entre Tutu-Uri y Lin, donde una visita que parecía tranquila se convierte en el inicio de una peligrosa conspiración. Cuando Lin entra en la casa de bambú con su sonrisa dulce, Tutu siente de inmediato que algo no está bien y basta un solo cabello tan fino como frágil para convertirse en una amenaza capaz de reescribir por completo su identidad. Uri corre a protegerla, pero el verdadero peligro no llega con gritos ni escenas dramáticas. Tiene la forma de procedimientos fríos oficiales cuidadosamente organizados para sembrar dudas sobre la verdad. Los invitamos a seguir atentos, no aparten la mirada de la pantalla, porque lo que viene a continuación sin duda los sorprenderá. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones porque las próximas escenas serán aún más intensas. Un cabello delgado yace en la palma de la mano de Tutu, tan fino que casi se confunde con la luz de la tarde, pero aún así le oprime el pecho como si alguien se hubiera colocado silenciosamente detrás de ella y le tapara la boca. La casa de bambú sigue igual que siempre, la madera cálida, las puertas abiertas, el suelo crujiendo, el murmullo de las hojas afuera. Pero algo en el aire ha cambiado. No es el clima, es la intención. Tutu observa ese cabello hasta que le arden los ojos. Luego muy lentamente baja la mirada hacia el pañuelo, que sostiene en la mano ligeramente arrugado como si alguien lo hubiera apretado con fuerza. Los dedos de Lin lo habían tocado, y la sonrisa de Lin era demasiado dulce. Aquella tarde, el calor pesaba sobre el camino del pueblo cuando Lin entró en silencio a la oficina del tío Tuan. El viejo ventilador del techo giraba con lentitud, creando una calma casi irónica frente al corazón de ella que latía desbocado. Lin no fingió venir a tomar té. «Hay un problema», dijo en voz baja, con las uñas clavándose en el borde de la silla como si necesitara un apoyo para no temblar. «Ha aparecido un pescador diciendo a todos que él es el verdadero padre de Tutu». El tío Tuan sirvió el té como si no hubiera escuchado una sola palabra peligrosa. El vapor se alzó entre los dos. Su rostro seguía completamente sereno. «Ese hombre miente», dijo él con la voz seca. «El verdadero padre de Tutu ya murió». El alivio llegó a Lin tan rápido que estuvo a punto de reír, pero enseguida fue reemplazado por una confusión helada. Entonces, ¿cómo se atreve a decir eso? «Porque las mentiras tienen valor», la interrumpió el tío Tuan, entrecerrando los ojos como si ya estuviera moviendo piezas invisibles sobre un tablero, y más cuando aparecen en el momento justo. Lin tragó saliva. «Entonces, ¿qué hacemos?» El tío Tuan se recostó en la silla. «No vamos a demostrar que él está equivocado. Vamos a demostrar algo peor». Lin frunció el ceño. «Se refiere a una prueba de ADN». Se le cortó la respiración. Para desmentirlo, una leve sonrisa apareció en los labios del tío Tuan. «No, para confirmarlo». La palabra confirmarlo cayó como una bofetada. «¿Confirmarlo?» «Así es», dijo el tío Tuan, dejando la taza sobre la mesa con cuidado. «Hacemos que el resultado indique que Tutu tiene un 22% de relación genética con ese pescador. Y una vez que la gente crea en ese número, la conclusión llegará sola». En la mente de Lin, todas las posibilidades pasaron como un viento helado. Si el pescador era reconocido como el padre de Tutu, entonces Tutu no podía ser hija biológica de la señora Lon, ni por sangre, ni por verdad, ni por nada relacionado con su estatus, la herencia y los rumores de la gente. «Ella quedará como una impostora», susurró Lin, saboreando ya la victoria. «Exacto», respondió en voz baja el tío Tuan. «Sin escándalos, sin gritos, solo documentos, pruebas, resultados, y un veredicto limpio y definitivo».
El silencio se alargó y el miedo dentro de Lynn se transformó en una sensación extrañamente embriagadora. «Pero necesitamos una muestra de ella», dijo Lynn. «Cabello, sangre, lo que sea». El tío Tuan asintió. «Con cabello es suficiente». Silencioso, sencillo, sin confrontación. Lynn se puso de pie como si esa decisión ya hubiera estado esperándola dentro de ella. «Yo me encargo». La casa de bambú estaba llena de sol como si hubiera sido creada solo para la paz. Tutu doblaba ropa cerca de la puerta cuando escuchó pasos en el sendero. Levantó la vista y al ver a Lynn, el calor en su cuerpo se transformó en alerta. Lynn llevaba una expresión dulce, pero sus ojos se movían rápido, calculando casi con avidez. «¿Pasaba por aquí?», dijo Lynn forzando suavidad en la voz. «Pensé que tal vez deberíamos hablar». Tutu dudó. Su instinto le decía que rechazara, pero la cortesía y la vieja costumbre la mantuvieron en su sitio. «Solo un momento», dijo Tutu haciéndose a un lado para dejarla pasar. Lynn entró despacio recorriendo la habitación con la mirada como si solo estuviera observando, pero por dentro ya estaba iniciando un plan. Tutu percibió esa mirada con absoluta claridad como si la sintiera deslizándose sobre su piel. Los ojos de Lynn se movieron hacia la silla junto a la puerta, luego hacia el pañuelo colgado allí y después hacia unos mechones de cabello que descansaban sobre el hombro de Tutu. «Te ves cansada», dijo Lynn en voz baja. «Vivir aquí debe de ser agotador». «Estoy bien», respondió Tutu sin acercarse. Su voz seguía siendo educada, pero su cuerpo mantenía distancia. Lynn asintió como si entendiera. De pronto levantó la mano. «Tienes una hoja en el pelo», dijo Lynn estirando el brazo. Tutu dio un paso atrás por puro instinto. «No pasa nada, yo me encargo». El rechazo no fue fuerte, pero sí firme. Por una fracción de segundo, la sonrisa de Lynn se endureció lo justo para que Tutu lo notara. «Perdón», dijo Lynn rápidamente. «Es solo costumbre». Se sentó en la silla como si las piernas le hubieran fallado. Sus dedos rozaron el pañuelo. Tutu siguió cada movimiento sin parpadear y un frío le recorrió el pecho. Hablaron de cosas sin importancia, el clima, el trabajo en la granja, palabras que solo llenaban el silencio pero no tenían peso. La voz de Lynn permanecía tranquila, pero su mirada regresaba una y otra vez al pañuelo, como si ese fuera el verdadero protagonista de la habitación. Entonces Tutu se puso de pie. «Tengo cosas que hacer». «Por supuesto». Lynn también se levantó demasiado rápido como si el tiempo se estuviera agotando. Su codo chocó con la silla, el pañuelo cayó al suelo. Por un segundo ambas se quedaron inmóviles. «Yo lo recojo», dijo Lynn de inmediato agachándose. «Yo también puedo», empezó Tutu, pero Lynn ya estaba allí. Los dedos de Lynn se cerraron sobre la tela y en un movimiento suave, rápido, tan veloz que casi parecía torpe, atrapó algo escondido entre las fibras y lo ocultó en la palma de su mano. En menos de un segundo, Lynn ya estaba de pie devolviendo el pañuelo con una pequeña risa. «Hoy estoy muy distraída». Tutu lo tomó entrecerrando ligeramente los ojos. El ambiente entre ellas se volvió de repente más ligero, como si Lynn acabara de soltar un peso invisible. Lynn caminó hacia la puerta y su sonrisa volvió a ser la de siempre, suave y amable. «Cuídate». Cuando Lynn se fue, las copas de bambú se movieron suavemente con el viento, dóciles, inofensivas, ocultando la pequeña sonrisa de victoria que por fin alcanzó sus ojos. Apenas dobló la esquina, Lynn aceleró el paso. Los mechones de cabello robados en su puño parecían no pesar nada, pero su corazón decía lo contrario. Los colocó dentro de un pañuelo de papel ya preparado y luego los guardó en un sobre limpio que llevaba consigo. Sus manos ahora estaban firmes. El miedo se había transformado en certeza. Lynn levantó el teléfono. «Ya lo tengo», dijo. La voz del tío Tuan al otro lado de la línea era baja y satisfecha. «Tráelo aquí y asegúrate de que nadie te siga». Lynn miró atrás una última vez. La casa de bambú parecía inocente e intacta, y precisamente eso hacía que su sonrisa se volviera más fría, porque las trampas más peligrosas nunca parecen trampas.
Dentro, Tutu permaneció mucho tiempo junto a la puerta después de que Lin desapareciera. La casa seguía cálida, el aire aún olía a sol y a madera, pero su instinto no lograba calmarse. Dio la vuelta al pañuelo pasando los dedos por las costuras como si éstas pudieran revelarle la verdad. Cerca del borde, un hilo parecía recién tirado. El estómago se le hundió. Recordó la mano de Lin levantándose y deteniéndose cuando Tutu dio un paso atrás. Recordó la mirada de Lin volviendo una y otra vez hacia la silla, hacia el pañuelo, como si esperara que algo cayera. No pensó Tutu, eso no fue una visita, fue un registro. Tutu observó el pañuelo con atención y metió con cuidado la mano entre la tela. La yema de sus dedos tocó algo fino y ligero. Un cabello, su cabello. Reposaba en su palma como una advertencia. ¿Qué estás planeando?, susurró Tutu, no al cabello, sino a la mujer que acababa de marcharse con una sonrisa en los labios. Tutu no llamó a nadie. Aún no. El pánico solo la haría cometer errores. Si Lin había venido por algo, entonces Lin actuaría muy rápido. Y eso significaba que Tutu debía moverse aún más rápido. Cuando el atardecer cubrió el mundo con su luz suave, Tutu salió al exterior para dejar que la brisa fresca calmara su respiración. El bosque de bambú se mecía, las sombras se alargaban entre los troncos. Entonces lo vio cerca del borde del sendero, una huella borrosa, no era suya. El corazón de Tutu dio un tirón fuerte y acelerado. Lin se había ido demasiado rápido. Lin estaba tensa. Tutu levantó la vista hacia el camino por donde Lin había desaparecido, y algo dentro de ella, en silencio, se volvió firme. No era rabia tampoco, miedo, era determinación. Si Lin pensaba usar un solo cabello para reescribir su identidad, Tutu no se quedaría sentada esperando ser borrada. La noche cayó en silencio como si todo el pueblo no quisiera admitir que tenía miedo. Tutu estaba de pie sobre los escalones de bambú sosteniendo un pequeño frasco de vidrio que contenía el cabello sellado. Una vieja costumbre de la vida en la granja, guardar lo que es importante porque el mundo es descuidado. El frasco se veía ridículo en su mano y aún así le daba estabilidad. Una prueba, un límite, un recordatorio de que no estaba imaginando nada. Dentro, la casa de bambú derramaba una luz amarilla suave como la miel. Afuera, el camino se volvía cada vez más oscuro, el aire se enfriaba y cada sonido se hacía más nítido: los grillos, un perro ladrando a lo lejos, el susurro de las hojas. El teléfono de Tutu vibró una vez y su corazón dio un salto. Era Uri. Ni siquiera alcanzó a saludar. Uri susurró: Lin acaba de estar aquí. Al otro lado hubo un segundo de silencio y luego su voz bajó de inmediato, alerta. ¿Estás bien? Estoy bien, dijo Tutu, aunque tenía la garganta apretada. Pero algo no está bien. Tocó mi pañuelo y después de que se fue, encontré esto. Levantó el frasco como si Uri pudiera verlo a través de la llamada. Un cabello, mío. Creo que se llevó más. Creo que vino a buscar una muestra. Uri soltó el aire lentamente, como conteniendo la primera reacción que le cruzó la mente. Cuando volvió a hablar, cada palabra estaba medida, el peligro encadenado detrás de su tono. No toques nada más, no laves el pañuelo, no tires nada. Voy para allá, Tutu, ahora mismo. La firmeza en su voz aflojó un poco el pecho de Tutu. Cierra la puerta, quédate dentro. Si escuchas a alguien cerca del bambú, llámame de inmediato. La llamada terminó, y Tutu se dio cuenta de que le temblaban las manos. Aún así cerró la puerta, y como el miedo nunca se conforma con una sola cerradura, deslizó también la tranca de madera. Al otro lado del pueblo, Lin entró en la oficina del tío Tuan como si le perteneciera. La habitación de noche se veía distinta, la luz cortaba ángulos duros en las paredes, las tazas de té permanecían inmóviles como utilería de teatro. El tío Tuan no se levantó cuando ella entró, solo extendió la mano. Lin colocó el sobre en su palma con el cuidado de quien entrega a un recién nacido. Aquí está, dijo respirando rápido. Hay suficientes cabellos, están limpios, nadie la vio. El tío Tuan no abrió el sobre de inmediato.
Lo sopesó como si pesara una moneda y luego asintió. Lo hiciste bien. El elogio recorrió las venas de Lin como vino caliente. Entonces ya podemos hacer la prueba, preguntó. La mirada del tío Tuan se elevó. Podemos hacer algo más que una prueba. Lin se inclinó hacia adelante ansiosa. Dímelo. Él habló como si estuviera encargando una tarea sencilla. Se invitará al pescador para que demuestre su afirmación. Y a la señora Lon se le exigirá una respuesta clara. A la gente le gusta la claridad. No le importa si es verdad o no. Solo le importa que parezca oficial. La sonrisa de Lin se ensanchó. Y Tutu tendrá que defender su propia sangre, dijo el tío Tuan en voz baja. Las personas pueden soportar los insultos, pero cuando dudas de su identidad, cuando siembras la sospecha en la mente de quienes los aman, todo se vuelve inestable. Lin imaginó el rostro de la señora Lon, imaginó cómo la fe podía romperse con una sola hoja de papel. Volvió a saborear la victoria. ¿Y si Uri interviene?, preguntó Lin, y al pronunciar su nombre le subió un amargor. El borde de los labios del tío Tuan se movió apenas. Uri no puede luchar contra un resultado de laboratorio, dijo. Al menos no sin parecer desesperado. Ahí está la belleza del plan. Los ojos de Lin brillaron. Entonces ella ya está acabada. El tío Tuan finalmente abrió el sobre solo lo suficiente para comprobar su contenido, y enseguida con cuidado y profesionalismo lo volvió a cerrar. Un solo cabello, murmuró casi para sí mismo, puede reescribir el árbol genealógico de toda una familia. Lin soltó una risa suave, un sonido que parecía fuera de lugar, como dentro de una iglesia. Tutu no caminaba de un lado a otro. Antes lo hacía cuando el miedo aún la controlaba fácilmente. Pero esa noche se quedó quieta. Sentada frente a la pequeña mesa de madera, obligó a su respiración a ir más despacio, latido a latido, como si pudiera entrenar a su cuerpo para no traicionar a su mente. Pero los pensamientos seguían desbocados, un pescador que decía ser su verdadero padre. Lin apareciendo en la casa de bambú con voz dulce. Una muestra robada, una prueba, un resultado, una conclusión. La palabra identidad de pronto se volvió frágil como papel demasiado cerca del fuego. 3 golpes rápidos sonaron en la puerta. Tutu se quedó rígida, luego avanzó con cuidado. Tutu susurró la voz de Uri. «Soy yo». Ella quitó el cerrojo y abrió. Uri entró trayendo consigo el aire de la noche y una presencia firme que de inmediato hizo que la habitación se sintiera más segura. Llevaba una chaqueta oscura sobre una camiseta negra, el cabello ligeramente húmedo como si hubiera venido a toda prisa. Sus ojos recorrieron primero el rostro de ella, luego toda la habitación, y después los rincones oscuros como si pudiera arrancar el peligro de las sombras con solo mirarlas el tiempo suficiente. Cuando volvió a mirarla, su voz se suavizó. «Déjame ver». Tutu le entregó el frasco. La mandíbula de Uri se tensó al levantarlo frente a la luz. «Ella tomó esto de ti». «Creo que se llevó más», dijo Tutu. «Tocó mi pañuelo. Todo pasó muy rápido. No alcancé a detenerla». «Hiciste lo correcto», dijo Uri de inmediato con firmeza. «Seguiste tu instinto, no la perseguiste sola, me llamaste». Los ojos de Tutu ardieron. «¿Y si ya es demasiado tarde?» Uri dejó el frasco con cuidado como si pudiera romperse por la presión. Luego se acercó lo suficiente para que Tutu sintiera su calor lo suficiente para que su voz se volviera íntima. «No es tarde», dijo. «Porque un solo cabello no es tu identidad. Es solo una cosa sin vida». Tutu tragó saliva. «Pero los papeles pueden hacer que la gente crea en mentiras». Uri no lo negó. Asintió una vez. «Sí, por eso tenemos que movernos antes de que ese papel exista». Tomó el pañuelo con 2 dedos con cuidado de no alterar nada. «¿Dónde cayó?» Allí, señaló Tutu. Uri se agachó junto a la silla, la mirada afilada, buscando cualquier cosa que Lin pudiera haber dejado, una esquina de sobre una mancha, una huella dentro de la casa. No encontró nada evidente, pero su concentración no se aflojó. «Ella lo planeó», dijo en voz baja. «No fue un impulso».
La voz de Tutu se quebró de repente. Uri, ¿y si la señora Lon lo cree? Uri se puso de pie lentamente bajo la luz. Su expresión parecía acero envuelto en tela controlada pero lista. Entonces tenemos que asegurarnos de que no tenga que adivinar, dijo. Sacó su teléfono y empezó a hablar mientras escribía como siempre hacía cuando la acción era más importante que la rabia. Primero hablaremos con la señora Lon esta misma noche, dijo. No mañana, no después de que los rumores se propaguen. Tutu parpadeó. Esta noche Uri asintió, antes de que Lynn tenga tiempo de moldear la historia. Se detuvo, miró a Tutu como si estuviera midiendo su resistencia, no su miedo. Y lo segundo, dijo más bajo, no luchamos contra las sombras. Vamos a encontrar el lugar donde se hará la prueba. La boca de Tutu se secó. ¿Cómo? La mirada de Uri se dirigió hacia la ventana, hacia la oscuridad. Lynn no actúa sola. Necesita un lugar, una persona, un contacto. El círculo del tío Tuan es pequeño. Vamos a seguirlo. Tutu lo miró atrapada entre el alivio y el miedo. Esto va a ser feo. La mano de Uri se elevó despacio y se detuvo justo antes de su mejilla, como si no quisiera dar por hecho que podía tocarla para consolarla sin su permiso. Cuando Tutu no se apartó, la yema de sus dedos rozó su piel suave firme. Entonces resistimos, susurró. No estás sola. La respiración de Tutu se quebró, 2 lágrimas rodaron y por un segundo odió cuánto necesitaba escuchar esas palabras. Afuera, una rama de bambú se quebró suavemente en el bosque. Los dos se quedaron inmóviles. Los ojos de Uri se afilaron de inmediato. Se acercó a la puerta, escuchando su cuerpo inclinado como un escudo, incluso antes de que el peligro apareciera. La noche contuvo el aliento. Y luego nada. Solo el canto de los grillos. Uri no se relajó. Volvió hacia Tutu y dijo en voz baja, «Prepara una bolsa pequeña, solo lo esencial». El estómago de Tutu se hundió. «Nos vamos». «No es huir», corrigió Uri con calma. «Es cambiar de posición». Si el plan de Lynn es borrarte con pruebas, entonces no le daremos acceso fácil a nada más. Tutu asintió obligándose a moverse. Tomó una chaqueta, el cargador del teléfono, el frasco y una pequeña foto que guardaba junto a la lámpara, algo que le recordaba que había sobrevivido a cosas peores que los susurros. Uri la observó, luego miró una vez más el pañuelo, su expresión se endureció. Un solo cabello, dijo casi como un juramento, no va a destruirte. Pero cuando se dirigían hacia la puerta, Tutu sintió que la noche se cerraba a su alrededor, como si en algún otro lugar, en otra habitación, Lynn ya estuviera sonriendo frente a un formulario de laboratorio que aún no había sido impreso. Y Tutu lo comprendió con una claridad aterradora. La batalla que venía no sería ruidosa, sería silenciosa, sería oficial, y trataría de reescribir su vida con un solo cabello. Bất kỳ